Sean muy bendecidos. Hoy hablamos sobre el tema número 43 de la serie Las dispensaciones bíblicas. Hoy estamos hablando sobre la dispensación de la gracia. Todavía vamos a hablar algunos temas más acerca de la dispensación de la gracia, porque creo que nosotros que somos el pueblo de la gracia, que nacimos en esta dispensación y que tenemos que vivir bajo esta dispensación, tenemos que entender muy claramente nuestra asignación, nuestra posición y nuestro rol en esta dispensación de la gracia. Aunque tenemos que conocer también las otras dispensaciones y hemos dado un panorama de las otras dispensaciones anteriores y vamos a hablar incluso de la última dispensación que es el milenio. Sin embargo, nuestro énfasis de enseñanza, por causa de que vivimos bajo esta dispensación, nuestro énfasis es la gracia y el pacto, el nuevo pacto, entender claramente qué es lo que es nuestro privilegio, nuestro derecho, nuestra obligación, nuestra asignación, nuestra misión. Pues bien, hoy hablamos acerca de nuestra posición de autoridad y nuestra posición de reinado. Mira, cuando Dios establece a Israel, lo establece como su pueblo terrenal y de hecho le promete a su pueblo, en este caso en la figura de Abraham, le promete una tierra. Y entonces, en el libro de Génesis, capítulo 15, versículos 18 al 21, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los admoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. La promesa de Dios para Abraham, que era para Israel. Aunque Abraham tuvo otros descendientes, cuando tú estudias la línea de Abraham, otras naciones salieron de Abraham, pero el Señor estaba hablando de Israel, aquí estaba hablando de la promesa dada a Israel. Esta promesa se cumplió casi en el tiempo de Salomón, en Segunda de Crónicas 9:26, y tuvo dominio Salomón sobre todos los reyes, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Cuando mayor extensión tuvo el reino de Israel fue bajo Salomón. Salomón fundó un tremendo imperio y se cumplió en gran medida la palabra dada aquí por el Señor a través de Abraham o para Abraham. Sin embargo, Israel, esta profecía se va a cumplir completamente en el milenio, cuando Israel tenga el territorio que Dios le prometió. Y territorio significa gobierno, significa reinado. Si te asignan un territorio, te dan autoridad sobre ese territorio y tú reinas o tú gobiernas sobre ese territorio. Ese era el plan de Dios con Israel. Israel, el pueblo terrenal de Dios, recibió una tierra para vivir en ella y para gobernarla. Ahora, la iglesia es el pueblo celestial de Dios y la iglesia no ha recibido ninguna tierra. No podemos decir en todo este planeta, esta es la tierra que el Señor le asignó a la iglesia. No hay ningún territorio que nos haya asignado el Señor como iglesia para gobernar naturalmente, físicamente, políticamente. Como he dicho en otros capítulos anteriores, la tierra es un pueblo, la iglesia es un pueblo que no es pueblo. La iglesia es reconocida quizá como religión, nunca como nación, pero para Dios es una nación. Somos la nación de Dios. Ahora, si bien no hemos recibido un territorio físico, sí hemos recibido una posición y un empoderamiento celestial. La iglesia está sentada en los lugares celestiales juntamente con Cristo,
para gobernar con Cristo sobre todo lo que Cristo gobierna. En el libro de Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Señor Jesucristo recibió el reinado universal, fíjate, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay un siglo venidero y allí se establecerán autoridades en la tierra y en el universo, en nuestro sistema planetario, pero como en todo el universo. Tú sabes la vastedad, el alcance, la grandeza del universo es impresionante, es inimaginable para nosotros. Y Cristo es el Señor de todo el universo, no solo de la Tierra, es muy importante esto, no solo del planeta Tierra, sino de todo el universo, sobre todo señorío y todo nombre que se nombra. Pues bien, ahora, Efesios 2:6, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como Cristo fue sentado sobre todas las autoridades y potestades del universo, así la iglesia. La iglesia ha sido sentada juntamente con Cristo sobre todo el universo. Así es que el ámbito de autoridad que la iglesia tiene no está limitado a la tierra, no está limitado a lo que ocurre en este planeta o lo que ocurrirá en este planeta. El ámbito de autoridad de la iglesia es el mismo ámbito de autoridad de Cristo. Cristo es Señor del universo y junto con su esposa, la iglesia, gobernará el universo entero. Así es que la dimensión de autoridad que tú como parte de la iglesia has recibido es increíble, es maravillosa. Tenemos que adorar y bendecir al Señor por esto. También la iglesia gobernará con Cristo por 1000 años en la tierra, en esta tierra. Luego esta tierra será destruida y habrá cielo nuevo y tierra nueva y nosotros continuaremos reinando con el Señor por toda la eternidad en el universo que Dios ha creado. Ahora, hay dos tipos de relaciones con el mundo espiritual. Mira, antes que Cristo viniera, rara vez en la Biblia tú ves alguna manifestación demoníaca. Tú lo ves, por ejemplo, en Saúl, que estaba endemoniado porque un demonio lo había poseído, ¿no es cierto? Y David venía, tocaba el arpa y el hombre era aliviado. El espíritu se iba, ¿no es cierto? Pero evidentemente todo el mundo estaba bajo el maligno y no había ningún poder que se le opusiera y que le hiciera frente. Nadie, aunque los profetas de Dios estaban investidos de grande autoridad, tú no ves a los profetas como hombres que están liberando gente, echando fuera demonios. Quizás lo hacían, pero de manera ocasional. Pero el mundo entero estaba bajo el maligno. Por eso en Lucas 4, cuando Satanás tienta a Jesús, dice, le llevó a un monte muy alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sí, a quien quiero la doy. El diablo tenía una tremenda potestad sobre todos, incluido Israel. Ahora, Dios tenía también un trato con Israel y una bendición para Israel, pero muchas veces también los demonios, el culto a los demonios que ellos hacían, hacía que estuvieran bajo la potestad de Satanás. Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios nosotros, la iglesia, y el mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero, pero no la iglesia.
Efesios 2, 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, una vez que Cristo vino, empieza la guerra espiritual. Por todos lados se manifiestan los demonios. Algo ocurre. Nunca ocurrió con un profeta, nunca ocurrió con nadie en el antiguo pacto, pero cuando Cristo aparece, ya después de su bautismo y después de su ayuno, el Espíritu Santo vino sobre él y hay demonios por todos lados. Aparecen, hablan, gritan. Pues bien, el Señor lo explica y dice: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El Señor explicó que si hay un hombre fuerte, cuando viene otro más fuerte, lo puede atar. Y Él vino y Él es más fuerte que el hombre fuerte, Satanás. Entonces Él vino a combatir a Satanás en su propio terreno y por eso Él echaba fuera demonios en todos lados, sanaba enfermos, nada le podía impedir que Él hiciera su ministerio. Los discípulos, Él asigna a sus discípulos para hacer lo mismo. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto es guerra espiritual. Guerra espiritual. Efesios 6, 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira, tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos ha dado toda potestad, pero tenemos que hacer la guerra espiritual, tenemos que combatir al enemigo, tenemos que hacer nuestra tarea y vencer el poder del mal. Es parte de nuestra tarea como iglesia del Señor, es enfrentar los demonios, echarlos fuera, destruir los trabajos del diablo, destruir las artimañas, las fortalezas de maldad que el diablo ha puesto en el corazón de los hombres, de las familias, y traer el poder del evangelio de una manera real, de una manera plena en nuestro ministerio, en nuestra tarea evangelística. Ahora, nosotros como iglesia hemos recibido el poder y la posición para hacer esto, para hacer esta tarea. Nosotros hemos recibido la autoridad del Señor para hacer toda esta tarea sobrenatural contra el diablo, contra las tinieblas. Y nada nos puede impedir hacer nuestro ejercicio de autoridad contra el reino del mal. Nosotros fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Y ahora en el reino de su amado Hijo hemos sido empoderados por el Espíritu Santo para venir al reino de las tinieblas y sacar a la gente y traerla de regreso. Eso no se hace solo con palabras, eso se hace con poder, con poder. El enemigo no es derrotado por las palabras, es derrotado por el poder de Dios. Así es que nosotros llevamos la palabra del Evangelio y el poder del Evangelio. La palabra de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y ambas, la palabra y el poder, hacen que la gente sea ganada para Cristo y que su fe, la fe sobre la cual se establecen, sea el poder de Dios y no la sabiduría humana, como dijo Pablo. Entonces predica el evangelio con autoridad, combate a tu enemigo el diablo, arrebata a la gente que el diablo tiene, echa fuera demonios, destruye las obras de las tinieblas y establece el reino de Dios en todo lugar, en las vidas de las gentes, en los hogares, en las familias y donde quiera que el Señor te
te llame para servirle, para predicar y para hacer su obra. Que Dios te bendiga.